Los primeros periodistas, o mejor dicho, los primeros que hicieron trabajos periodísticos en Catamarca, fueron hombres del clero, políticos y destacados de la cultura culta. A la usanza de la época, en la mitad del siglo pasado, se identificaron con seudónimos como el caballero de la triste figura, humilde Pediceque, el revisor. Desde mediados de este siglo, consolidado La Unión como periódico e instalada Radio Nacional, un nuevo actor social con reconocimiento y prestigio aparecía cada vez más sólidamente. Locutores que oficiaban de maestros de ceremonia y periodistas con oficio ganado a pulmón y tinta. Los comienzos de la actividad periodística, yo comienzo en La Unión, cuando La Unión tenía únicamente una radio Filco grande, por la cual escuchábamos todos los informativos para poder elaborar noticias. Yo casualmente recuerdo una anécdota, en una oportunidad de una campaña electoral, me toca ir a entrevistar al doctor Sadi, que estaba en la calle Esquiú, acá entre Sarmiento y Rivadavia. Y estaba un periodista de primera plana, entonces me dice, ¿y ustedes cómo hacen? ¿A qué hora diagraman el diario? Cuando me dijo diagrama en el diario, yo no tenía idea de qué se trataba. Le digo, ¿cómo diagrama? Y bueno, dice, ¿cómo van acomodando el material? No tenemos en esa época 9 columnas, nosotros pasamos una foto a 3 columnas y pasamos un título a 6 y vamos ahí armando sobre la página junto con el armador. No puede ser, me dice, no pueden hacerlo así. Bueno, le digo, lo hacemos, no sé cómo. ¿Y qué pasa cuando les sobra material? Y bueno, cortamos. Y cuando les falta y rellenamos con alguna otra cosa. Entonces el tipo creyó que yo estaba faltando la verdad y se fue esa noche a ver. Y son esos días que te salen las páginas redondas. Paso todo el material y virtualmente no tuve que modificar nada. Era un cálculo que uno tenía ya y se ponía a la par del armador y se armaba la página. Hoy, por cierto, en ese aspecto se ha simplificado mucho con las computadoras, con la prediagramación. ¿Qué era la diferencia con lo que está ocurriendo ahora? Y que allá éramos unas pocas personas, es decir, y excluyéndome diría que calificadas personas, y hoy son muchos porque se ha operado una multiplicidad de medios que ayudan si bien es cierto, ayudan a la actividad periodística, también me parece que le han restado un poco de seriedad, o por lo menos de profundidad del análisis. Yo he palpado ya los últimos años de mi labor de que no había el respeto por parte de la sociedad hacia el periodista y del periodista a la sociedad. No había un respeto recíproco que se daba antes. Antes éramos muy considerados por parte de las instituciones, por parte de las personas, tanto es así que permanentemente éramos invitados en cuánta celebración se hacía, siempre nos trataban de dar un lugar preponderante, y hoy vos ves que a veces es una pelea por lograr información, son agresivos, en fin, una serie de cosas que no creo que le hagan nada bien ni al periodismo ni a nuestra sociedad. Hoy son muchos más los trabajadores de los medios de comunicación y la mayoría de ellos son desconocidos, no solo por el común de la gente, sino incluso por los mismos colegas. En la provincia hay unos 650 catamarqueños que trabajan en los medios de comunicación, distribuyéndose unos 435 en las radios, 153 en los diarios y más de 60 trabajan en la televisión. En diciembre de 1979 rendí la última materia de Ciencias de la Información en la Universidad de Córdoba y vine a Catamarca muy entusiasmada a buscar trabajo. Me costó bastante al comienzo por la condición de mujer,
Iba por medios periodísticos escritos, iba por la única radio que había entonces, por las agencias de publicidad, y sí, muy bien, pero con muchas sonrisas terminaban en no. En abril de 1980 me llaman a probarme en un medio periodístico escrito. Hago las primeras pruebas escribiendo para un suplemento cultural, me aceptan y al mes paso a integrar el plantel de la redacción de ese diario. Era toda una novedad para ellos porque se integraba por primera vez una mujer al plantel periodístico. Hoy en Catamarca, las mujeres integran los staff periodísticos de los diarios, las radios y los canales de televisión. En tareas periodísticas, su participación es del 28%. Claro que la incorporación de la mujer en los medios tuvo sus bemoles. Ellos se sentían incómodos, los varones a veces, porque estaban acostumbrados a cierto tipo de bromas, a cierto tipo de gestos, a trabajar cómodos, desabrochándose las ropas si les hacía calor, si habían terminado de comer y querían estar tranquilos. Y de golpe me recriminaban, pero en tono de broma, el tener que guardar ciertas composturas porque había una mujer en la redacción. Algunas cosas han cambiado. Ahora a veces los incómodos son los varones. Cuando terminé la licenciatura en diciembre del 84, me di con una hermosa sorpresa. Todos los compañeros del diario, incluidos los corresponsales del interior, me habían organizado una fiesta sorpresa. La necesidad de profesionalizarse tiene una punta de referencia en la concreción de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social que surge a propuesta del Sindicato de Prensa. En los últimos 3 años, varios de los medios, superando su resistencia inicial, incorporaron egresados de la carrera a fuerza de chocar con la realidad. Hoy el 80% de los periodistas y demás trabajadores de los diarios son egresados de universidades o institutos terciarios. En los medios televisivos, cerca del 20% cursó algún estudio relativo a su tarea. Solo un 30% de los periodistas y locutores radiales han realizado cursos o estudios en comunicación. Con el avance de las FM ha cambiado un poco el esquema. Antes se privilegiaba mucho la voz, la expresión, el tono, la modulación. Se cuidaba muchísimo el lenguaje. Ahora pareciera que lo que importa es hablar rápido, decir cualquier cosa, pero hablar con desenvoltura, con mucho desenfado. Ahora acoto algo. Un locutor prácticamente no es nada sin el operador. Yo siempre digo que los que la fundamentan a una radio son los operadores, los técnicos, los locutores, los comentaristas, los artistas, los administrativos. Ellos respiran lo mismo que uno, tienen los mismos temores, los mismos miedos, incluso las mismas expectativas. Salvo que usted tenga alguna empresa constructora y por ahí lo hagan. Desde la proliferación de las FM, un nuevo género de trabajadores apareció en el medio. La misma persona graba publicidad, conduce un programa, sale con el handy a inquirir entrevistados, selecciona su música, etc. Las 10 de la mañana con 5 minutos, Luis, el tema del día de hoy son los locutores. Sí, los locutores en Catamarca. Y concretamente en nuestra provincia me parece que pasa por un grave conflicto, un grave problema que casi podríamos decir se da a nivel nacional, que es una falta de legislación en cuanto a la tarea laboral que el mismo desempeña en la provincia de Catamarca, que pasa también por falta de una legislación en los medios de comunicación social en prácticamente todo el país. Bueno, yo creo que son varios los puntos o los ítems a tener en cuenta. Por una parte,
el tema de que no contamos con una organización sindical que nos avale. La Sociedad Argentina de Locutores a nivel local no funciona, a pesar de que hay por allí algún representante, pero desgraciadamente a nivel de unión, a nivel sindical, no existe una representatividad para nuestra función o para nuestra tarea. Por otra parte, el tema de los salarios. Casi el 90% de los chicos jóvenes que se han dedicado a esta tarea, con esta proliferación que hay de medios en Catamarca por estos momentos, hablando ya en esta época, el 90% de las personas trabajan ad honorem. Dentro de las condiciones de trabajo, también hay que tener en cuenta la organización de las tareas. En los diarios, el secretario de redacción o algún responsable marca agenda periodística. En un 50% de las radioemisoras catamarqueñas, la determinación de qué es lo que se va o no a informar lo hace el móvil desde la calle. En la televisión, por imperio de lo técnico, el trabajo suele estar más dividido. Pero en general, el periodista conductor es a su vez su propio productor. Esta realidad se acentúa en las producciones televisivas del interior. En realidad mi tarea es más parte de administración, pero he aprendido todo esto a través de mis compañeros, me gusta hacerlo. A veces hago en la parte de camarógrafa, en las notas, en exteriores, hago acá también, en estudio, y hago edición, compaginación de videos. Siéntate a mi lado y escúchame, mujer, que la vida es corta y tenemos que aprender soñando, vamos soñando, que ya se ha de despertar el alba, y entonces, tan solo entonces, habrá que hacer todo aquel mañana. Nuestros técnicos están trabajando para que usted viva en directo y en simultáneo a las 18 horas. Quien quiere conocer la historia de Catamarca no puede ignorar lo que día a día se relata en los medios de comunicación. Rafael Gallo, Edgar Niño, el Negro Morcos, la tía Iris, el profe Albornoz, Pistún y tantos otros fueron y son los testigos de la historia que aún no se registró en los manuales. Haber hecho periodismo en la última dictadura militar, y digo última casi como una expresión de ruego, me sitúa en 1977 cuando tuve esa extraña experiencia de haber compartido junto a otros compañeros de trabajo del diario La Unión la época que Bussi, ese todavía hoy extraño, vigente símbolo de la muerte, envió a tirar mendigos en la cuesta del Totorá. Nosotros fuimos con un grupo de compañeros del diario La Unión y realmente nos pareció una escena patética ver de qué manera alguien que estaba gobernando una provincia había hecho sembrar mendigos en la cuesta con un total desprecio a la vida, por cuanto indudablemente era gente que en Tucumán en esa época estaba de más. Y sirvió además para, fue uno de los primeros gritos que a nivel internacional, caso Chile, Paraguay, Uruguay, contaban a través de los distintos medios de comunicación de que en la Argentina había violación a los derechos humanos, la siembra de mendigos. Por cierto, quedaron en el tintero más de 30.000 historias que los medios no contaron, y algunas menudencias más. La sensación de una cobertura de prensa en la época de la dictadura era como nacer todos los días tenías que presentar tu documento de identidad para ver quién eras, ¿no? Esa sensación me ha quedado algo muy duro, muy doloroso tal vez, ¿no? Hoy la libertad... Con la presencia del excelentísimo nuncio apostólico Monseñor Calabresi, del obispo diocesano y del señor gobernador de la provincia, damos por iniciada la conferencia de prensa. Recordamos que las preguntas deben hacerse en el orden en el que se acreditaron y que solo se permitirá una pregunta por medio
y que deben realizarse de una por vez. Nosotros queríamos saber cuál es la postura de la Iglesia frente a los desaparecidos, teniendo en cuenta la marcha que en el sur de nuestro país ha realizado hace unos días Monseñor Carmen de Nevares por los hijos de los familiares de desaparecidos. Identifíquese, deme su nombre, su dirección y el medio para el que trabaja. Hija de puta, por culpa tuya nos van a llevar a todos. El gobernador le mandó su auto. La hizo llevar a Dicen los pasillos que en Catamarca hablan que la salvó el gobernador. Sí, ¿vos no te enteraste cómo fue? ¿El gobernador? Sí, el gobernador habló con un policía. A la casa. Pero no le pasó nada. No, se salvó de pedo. La censura, a punta de fusil y terror, fue el arma de las dictaduras. Con la democracia, los periodistas enfrentan otros desafíos. En Catamarca, y supongo que en todo el mundo, la relación entre el poder, todas las formas de poder, y los periodistas y el periodismo, implica una cuestión a menudo de confrontación, debido, me parece, a una situación muy sencilla. Quien gobierna ve las cosas priorizando, dándole mayor relieve a lo que hace. Quien comenta o quien critica pone la mira en lo que falta. Y creo que eso es inevitable y creo que eso debe ser así, por lo menos para el periodismo. El periodismo tiene como misión fundamental poner a las autoridades, al poder, frente a sus máximos deberes, frente a lo ideal. En el plano personal uno puede comprender deficiencias, insuficiencias, pero en función periodística se tiene la obligación de confrontar lo que hace el poder frente a los objetivos ideales que una comunidad espera que se cumplan. Ya se sabe que el mito de la objetividad periodística es solo eso, un mito. Tal vez el mayor acercamiento a la objetividad sea el reconocimiento de los propios límites para desde allí intentar superarlos. Es real que los periodistas nos encontramos cotidianamente con un caudal informativo que no va a ser publicado por los medios gráficos o no va a ser difundido por los medios electrónicos. En primer lugar, por la gran cantidad de información que hay, prima en ese sentido un criterio de selección de lo más importante, pero también es cierto que muchas veces el periodista, como cualquier trabajador en relación de dependencia, no es libre y entonces la información no siempre puede ser publicada por una cuestión de quizás de conveniencia para el medio, para la empresa, por la línea editorial. Merced al avance de la democracia, estos casos siguen persistiendo, pero son cada vez menos frecuentes y en consecuencia el periodista busca determinadas alternativas para que esa información no se pierda, disfrazarla en un contexto diferente a la información, tratar de difundirla por canales alternativos. En caso de que esto no sea posible, sin duda que es bastante doloroso para el periodista tener que guardarse, entre comillas, esa información. Siente una impotencia importante y yo lo comparo por ahí con un gol anulado, por ejemplo, para el futbolista, o aquella carta de amor que el enamorado no se animó nunca a mandar. Es un dolor importante, un dolor profesional, pero también afectivo y muy humano, el tener cosas para decir y no poder decirlas por condicionamiento de los medios de comunicación o a veces por la propia autocensura. Es una realidad cotidiana en los periodistas, ¿no? La Organización Sindical de los Trabajadores, sin distinción de rubros en los medios radiales, escasez de personal en los televisivos, identificación con la empresa en los diarios, se reduce al voluntarismo de los directivos del gremio.
la organización sindical, la situación de la organización sindical en Catamarca, yo la dividiría en dos etapas. La primera, basada en las dos conducciones anteriores en las cuales participé, que no llegaron a su término en su mandato. Creo que eso se debe a la necesidad de la gente de trabajar en 2 o 3 lugares. Sabemos que los trabajadores de prensa en Catamarca, ningún miembro de la comisión es rentado, entonces puede que por ahí influya el factor tiempo de los integrantes de la comisión. En cambio, en la última conducción, que estamos ya a días de entregar, ha llegado a su término. Creo que las condiciones siguen siendo las mismas, es decir, no somos rentados, tenemos que trabajar en 2 o en 3 lugares para poder mantener la familia, pero obviamente que la situación real del país nos está obligando a tomar conciencia y hacernos cargo de defender nuestros derechos con más esfuerzo a lo mejor que lo que uno hacía antes. ¿Qué le pareció, padre, mi opinión sobre la llegada del tren? Ah, sí, muy interesante. Déjeme pensar, ¿usted firmó con el seudónimo de Caballero Andante? No. Caballero Solitario es. Claro. ¿Le gustó? Sí, interesante. Fue realmente un acto emocionante. Se dieron las dos caras, ¿no? O la cara y la contracara. El pueblo está entusiasmadísimo, una emoción pura y espontánea, y del otro lado estaban los políticos. Cada uno tratando de arrimar agua para su molino. Lo de siempre. Sí. Mire, está llegando gente. Sí. ¿Serán estos los nuevos periodistas? Seguramente. Ellos seguro que no firman con seudónimo. Las dificultades de vernos a nosotros mismos, de analizar nuestras propias producciones desde una perspectiva crítica, de aceptar las distintas posiciones, son rasgos instalados en la sociedad catamarqueña. Y en el caso de los trabajadores de los medios, es un boomerang que ataca sin piedad. No es tiempo de seudónimos, es tiempo de asumir de frente, de abrirnos, de mirarnos y de creer que somos capaces.